Cuando arrastré una silla de plástico para sentarme a la mesa que yo misma pagué, mi nieta de 8 años puso los ojos en blanco y me escupió las palabras exactas. No puedes sentarte con nosotros. Mamá dijo que eres una vieja carga. Lejos de regañarla, vi con horror cómo mi propio hijo estallaba en carcajadas celebrando el insulto. Sentí un frío sepulcral que me paralizó el pecho, como si me hubieran arrancado el corazón sin anestesia mientras mis piernas flaqueaban por el impacto. Pero lo que ellos ignoraban mientras se burlaban es que esa misma noche la vieja carga se convertiría en el verdugo de su estilo de vida. Suscríbete ahora y activa la campana para descubrir cómo ejecuté mi justicia paso a paso. Esta es una historia real y dolorosa sobre los límites del amor de madre que necesitas escuchar para proteger tu dignidad y tu patrimonio. Quédate hasta el final porque el desenlace te dejará helado. Soy Doña Matilde, tengo 68 años y vivo en el puerto de Veracruz. Soy una enfermera jubilada que entregó su vida y sus ahorros por su familia, creyendo que eso era amor. Nunca imaginé que tendría que enseñarles a respetarme quitándoles el techo que les regalé. A la mecha. ¿Qué calor hacía ese domingo en el puerto, de ese calor húmedo y pegajoso que se te mete hasta en los huesos y no te suelta ni aunque te pongas abajo de un ventilador? Pero a mí no me importaba sudar la gota gorda, porque era domingo familiar, y yo iba cargada como pípila, pero con el corazón contento. Llevaba en las manos mis ollas de peltre esadas, como un matrimonio mal llevado, llenas hasta el borde de arroz. A la tumbada, ese que me queda caldosito y bien reportado de jaiba y camarón, tal como le gustaba a mi hijo Julián desde que era un chamaco. Me había levantado a las 5 de la mañana para ir al mercado de pescadería, peleándome con los locatarios para conseguir el marisco más fresco, gastándome una buena parte de mi pensión del IMSS, porque a mi familia no le gusta cualquier cosa, y menos a mi nuera, que tiene el paladar muy fino para alguien que no sabe ni hervir agua. Llegué a la casa de mi hijo en el fraccionamiento privado, esa casa bonita de 2 pisos color crema, que dicho sea de paso, no existiría si yo no hubiera soltado los ahorros de toda mi vida para el enganche. Al cruzar el umbral, el golpe de aire acondicionado me secó el sudor de la frente de un jalón, y el zumbido constante de los aparatos contrastaba con el escándalo alegre de la calle. Adentro todo olía al limpiador de lavanda caro, un olor químico y frío que chocó de frente con el aroma a cilantro, epazote y marisco caliente que salía de mis ollas. Sentí que estaba profanando un quirófano con mi comida de barrio. Ahí estaba Karina, mi nuera, parada en medio de la sala con un vestido de lino que se veía impoluto. Apenas me vio entrar, me barrió con la mirada de arriba a abajo, deteniéndose en mis zapatos ortopédicos y en las gotas de sudor que me bajaban por la sien. No hubo un buenas tardes ni un déjeme ayudar la suegra. Solo hubo una mueca de disgusto, como si hubiera visto entrar a un perro, callejero lleno de lodo. Caminé hacia el comedor sintiendo cómo me pesaban los brazos, buscando dónde descargar la comida, y fue entonces cuando algo me brincó en el pecho, una punzada más dolorosa que la artritis. La mesa estaba puesta de lujo con ese mantel de encaje que les regalé en su aniversario, y la vajilla cuadrada que sacan para las visitas importantes. Todo brillaba: las copas, los cubiertos, hasta las servilletas de tela con sus aros dorados. Pero mis ojos de enfermera, acostumbrados a contar gasas y medicinas, notaron el detalle cruel en un segundo. Había 4 sillas puestas, una para Julián, una para Karina, una para mi nieta Sofía y la cuarta. La cuarta seguramente era para el bolso de mi nuera, porque no había un quinto lugar. No había un plato para la madre que traía la comida, ni un vaso para la abuela que pagó la mesa. Me quedé parada abrazando la olla caliente que ya me quemaba el antebrazo, esperando una explicación lógica, un descuido. Pero Karina, con esa sonrisa falsa que no le llega a los ojos, rompió el silencio con una frase que me cayó como balde de agua helada. Me dijo con un tono cantadito, fingiendo inocencia:
que pensó que yo solo pasaba a dejar la comida y me iba, porque como sabía que a mí me incomodaba el aire acondicionado. Y ellos tenían una dinámica familiar muy privada. Los domingos no querían que yo me sintiera obligada a quedarme. Sentí como la sangre se me iba a los talones. No era consideración, era desprecio. Ahí estaba yo, la proveedora, la cocinera, la financiera, parada en la orilla de su vida perfecta, cargando el alimento que ellos iban a disfrutar mientras me cerraban la puerta en la nariz. Tragué grueso, intentando que el nudo en la garganta no se me notara. Porque si algo tenemos las jarochas es que somos lloronas, pero no nos dejamos quebrar enfrente de quien nos quiere ver en el suelo. Mientras dejaba las pesadas ollas sobre la barra de granito, sentí un dolor agudo en las piernas, y no era por el peso de la comida, sino por el peso de los recuerdos que se me vinieron encima de golpe, esas punzadas en mis venas, esas varices que parecen mapas de ríos en mis pantorrillas. No me salieron gratis. Me las gané turno tras turno en el hospital del Seguro Social, doblando guardias nocturnas, limpiando enfermos y tragándome el cansancio para que a mi Julián nunca le faltara nada. Cada peso de mi jubilación, ese dinero que debía ser para mi descanso, se transformó en los ladrillos de esta casa y en las mensualidades de la camioneta del año que mi hijo maneja tan orgulloso. Yo fui la tonta que creyó que estaba invirtiendo en el patrimonio de la familia, pensando que eso era amor, sin darme cuenta de que solo estaba comprando mi propio boleto al desprecio. Levanté la vista buscando los ojos de mi nieta Sofía, que estaba sentada en el sofá hipnotizada con su tableta. Me dio una nostalgia terrible acordarme de cuando era una bebecita y yo la cuidaba todas las tardes para que Karina pudiera ir al gimnasio o al café con sus amigas. En aquel entonces, sus manitas buscaban las mías y su risa era mi paga. Pero ahora, a sus 8 años, esa niña ya no existía. La criatura que tenía enfrente me miraba con la misma arrogancia aprendida de su madre, como si yo fuera un mueble viejo que estorba en la decoración minimalista. A pesar del desaire de mi nuera y del silencio cobarde de mi hijo, mi orgullo jarocho, no me dejó salir huyendo con la cola entre las patas. Me dije a mí misma que yo había pagado esa comida y que tenía derecho a probarla, así que caminé hacia el ventanal del jardín. Decidí arrastrar una de esas sillas de plástico blanco que tienen para las fiestas, haciendo un ruido chirriante contra el piso que pareció molestarles más que mi presencia. Estaba dispuesta a sentarme en la cabecera, aunque fuera en una silla de patio, para demostrarles que a la madre se le respeta. Pero justo cuando iba a acomodar la silla, Sofía ni siquiera levantó la vista de la pantalla para soltarme el veneno que había escuchado en casa. Con una voz fría y monótona me dijo que no podía sentarme con ellos porque su mamá decía que yo era una vieja carga y una donadí que solo servía para avergonzarlos con mis toppers de comida apestosa. El silencio que siguió duró apenas un segundo, el tiempo suficiente para que mi corazón se detuviera esperando un regaño, un basta, una defensa de mi hijo. Pero lo que escuché no fue una corrección, fue una carcajada. Julián y Karina soltaron la risa al unísono, celebrando la crueldad de la niña, como si hubiera contado el mejor chiste del mundo, sin importarles que sus risas me estuvieran rompiendo el alma en 1000 pedazos, ahí mismo, parada con mi silla de plástico en la mano. O cien, risa, esa carcajada que salió de la garganta de mi propio hijo, fue el sonido que terminó de romper lo poco que quedaba intacto en mi corazón. No fue el insulto de la niña, porque al fin y al cabo los niños repiten como pericos lo que escuchan en casa. Lo que me mató fue ver a Julián, el hombre al que yo parí con dolor y crié con sacrificio, doblándose de la risa ante la humillación de su madre. En ese preciso instante, sentí un frío sepulcral en el centro del pecho, un hielo tan profundo que ni el sol más, bravo de Veracruz al mediodía, podría derretir jamás. Me di cuenta con una claridad dolorosa y absoluta de que en esa casa no me amaban. Solo me toleraban mientras la cartera estuviera abierta. Yo no era su madre, era su cajero automático con patas.
No grité ni tiré la mesa, ni hice el escándalo que seguramente ellos esperaban para llamarme loca. Mi madre me enseñó a ser una dama hasta en el infierno, y eso hice. Me levanté despacio con una dignidad que pesaba más que mis años. Dejé la silla de plástico en su lugar y salí de ahí sin decir una sola palabra. Les dejé la comida así, porque el hambre se quita comiendo, pero la falta de madre no se las iba a curar nadie. Caminé hasta la parada del camión bajo el solazo con la cabeza en alto, aunque por dentro sintiera que me estaba desangrando. Ya en la noche, sentada en mi pequeño departamento de soltera, que de repente se sentía enorme por la soledad, vibró mi celular sobre la mesa. Era Julián. Su mensaje era el colmo del cinismo y la desvergüenza. Me preguntaba como si nada hubiera pasado si seguía enojada por la bromita de la tarde. Y sin darme tiempo a procesar su falta de tacto, remataba con lo único que realmente le importaba. Me recordaba que al día siguiente vencía la colegiatura del Colegio Bilingüe de Sofía y la letra de su preciosa camioneta, cerrando con un descarado «No me falles, mamá». Leí esas palabras y me temblaron las manos. No de miedo, sino de una rabia vieja y acumulada que había estado guardando por años bajo la alfombra del amor maternal. Fui hacia mi altarcito de la Virgen del Carmen y lloré un poco pidiéndole perdón por lo que estaba a punto de hacer, porque una madre está programada para dar, no para quitar. Pero al secarme las lágrimas, sentí que la tristeza se transformaba en una furia volcánica. Ya bastaba. Agarré el teléfono y abrí la aplicación del banco con una determinación que no conocía. Mis dedos, esos mismos que pusieron tantas inyecciones y curaron tantas heridas para ganar ese dinero, no dudaron. Esta vez busqué la opción de transferencias programadas y le di cancelar a todo a la colegiatura, a la hipoteca de la casa, donde se burlaron de mí y al seguro de la camioneta. Luego busqué la tarjeta de crédito adicional que Julián traía en la cartera como si fuera suya y la bloqueé con un solo clic definitivo. Respiré hondo y escribí mi respuesta. Una sentencia breve para tantos años de abuso silencioso. Le puse que lo resolviera él y le aclaré textualmente que la don nadie se acababa de jubilar de ser su madre y su banco personal. Ese mismo día apagué el teléfono, lo dejé boca abajo en la mesa y por primera vez en años sentí que recuperaba el aire. No tuve que esperar mucho para ver el caos desatarse. Fue casi inmediato, como cuando se suelta un norte fuerte en el malecón. Apenas amaneció, mi teléfono empezó a vibrar como loco, pero yo lo dejé en silencio disfrutando de mi mañana con una tranquilidad que hacía años no sentía. Me imaginé la escena perfectamente Karina intentando pagar la colegiatura de la niña para presumir con las otras mamás y la tarjeta siendo rechazada frente a todos. Luego el teléfono de Julián sonando sin parar con los cobradores de la financiera, preguntando por qué el pago de la camioneta de lujo no había pasado. El pánico debió haberles entrado por los poros, porque a eso de las 10 escuché un frenazo afuera de mi edificio y luego unos golpes en mi puerta que casi tumban la madera. Abrí despacio sin sobresaltos. Ahí estaba Julián rojo de coraje y sudando a chorros. No sé si por el calor del puerto o por la desesperación de verse sin dinero. Entró como un huracán, gritándome que si me había vuelto loca, que cómo era posible que les hiciera esto, que los estaba dejando en la calle y que Sofía no había podido entrar a clases por mi culpa. Me reclamó con una indignación que me dio risa, diciéndome que yo tenía la obligación de apoyarlos porque para eso era su madre. Yo no le contesté con gritos. Me di la media vuelta, caminé hacia mi mesita y le di un sorbo largo a mi café lechero, ese que me preparo espumoso como me gusta, con una calma que lo desarmó más que cualquier insulto. Saqué del cajón una libreta vieja de esas de contabilidad con las hojas amarillentas. La puse sobre la mesa y la abrí. Le dije que se acercara y leyera. Ahí estaba apuntado cada centavo, cada peso que salió de mis dobles turnos en el hospital durante los últimos 10 años para mantener sus caprichos. Le señalé las cifras, el enganche de la casa, las letras del coche, los viajes a Cancún que ellos presumían en Facebook
y que yo pagaba en mensualidades. Le pregunté, mirándolo a los ojos, si esa libreta se veía como la de una donadie, porque los números no mienten, y esos números decían que la vieja carga era la que los había sostenido sobre sus hombros todo este tiempo. Julián intentó balbucear bajando un poco el tono, pero todavía con esa actitud de niño malcriado que cree que merece todo. Sin embargo, se quedó callado cuando vio por la ventana abierta a mi comadre Lucha. Mi vecina, que tiene un oído de tísica para el chisme, pero un corazón de oro, estaba barriendo la banqueta justo frente a mi puerta, aunque estaba rechinando de limpia. Lucha tenía la escoba agarrada como si fuera un bat de béisbol, y nos miraba de reojo lista para entrar a defenderme si el pachi de mi hijo se atrevía a levantarme la mano o la voz más de la cuenta. La presencia de Lucha le recordó a Julián que aquí en mi barrio no estoy sola y que la gente me respeta. Aproveché su silencio para darle el golpe final, ese que cambiaría las reglas del juego para siempre. Cerré la libreta de golpe y le informé con voz firme que la casa donde vivían, esa que Karina decoraba con tantos aires de grandeza, estaba escriturada legalmente a mi nombre. Le recordé que nunca firmamos un contrato de renta porque yo de tonta se las presté de buena fe, pero la buena fe se había muerto ayer con sus risas. Le di un plazo fatal de 30 días para que desalojaran mi propiedad, o si querían quedarse para que empezaran a pagarme una renta mensual a precio de mercado y no barato, sino lo que realmente vale una casa en esa zona exclusiva. Julián se puso pálido, boqueando como un pescado fuera del agua, al entender que la don nadie acababa de convertirse en su casera y que la renta no se paga con burlas. Al final no fue necesario llamar a la patrulla ni iniciar un juicio largo para sacarlos, aunque la ley estaba totalmente de mi lado, porque vivían ahí de prestado, en lo que el abogado llamó comodato precario. El orgullo herido de Karina y sobre todo la realidad de la cartera vacía de Julián tomaron la decisión por ellos antes de que se cumplieran los 30 días. No pudieron pagar la renta comercial que les exigí, porque sin mi pensión, subsidiando sus lujos, sus sueldos apenas les alcanzaban para lo básico. Tuvieron que mudarse a un departamento pequeñito de esos de interés social en la periferia, lejos del aire acondicionado central y de las apariencias de sociedad que tanto les gustaban. Me enteré por la comadre Lucha, que tiene ojos en todos lados, que la mudanza fue un espectáculo triste. Salieron cargando sus muebles finos que apenas cabían por la puerta de su nueva realidad. Lo que más me dolió, aunque traté de hacérmela fuerte, fue saber de mi nieta. Dicen que esa chamaca malcriada preguntaba a gritos por qué la abuela ya no iba a llevarles mariscos y por qué tenían que irse de su cuarto bonito. Julián y Karina no supieron qué contestarle porque la verdad es muy dura. La abuela no era una carga. La abuela era la columna que sostenía el techo sobre sus cabezas. Ahora tendrán que explicarle que el respeto no es algo que se le niega a quien te da de comer. Hoy decidí salir a caminar por el malecón, dejando que la brisa del mar me golpeara la cara y se llevara los últimos restos de culpa que a veces como madre uno siente. No voy a mentir diciendo que no los extraño. La sangre llama y el corazón tiene memoria, pero mi dignidad tiene mejor memoria todavía. Entendí, caminando despacio y sin prisas, que poner límites es la forma más dura y necesaria de amor propio. Durante años confundí amor con sacrificio, pensando que darles todo era mi obligación, pero solo logré criar a un hombre que creía tener derecho a mi vida y a una nuera que despreciaba mis manos trabajadoras. Cortar el cordón umbilical a los 40 años de mi hijo fue como una cirugía sin anestesia, pero era necesaria para que él madure y sobre todo para que yo empiece a vivir. Llegué hasta el puesto de nieves del Jero, toda una tradición aquí en el puerto. Me pedí una nieve grande de mamey, mi favorita, y me senté en una de las bancas de piedra frente al mar. Miré los barcos enormes, entrar y salir de la bahía, llevándose mercancías y trayendo historias, y sentí una paz inmensa, una tranquilidad que no sentía desde antes de jubilarme.
Me encomendé a mi Virgen del Carmen pidiéndole que cuide a mi hijo y a mi nieta allá donde están, porque yo ya hice mi parte. Ahora me toca a mí. Di la primera cucharada a mi nieve dulce y fría. Y sonreí. Estoy sola en esta banca, sí, pero estoy llena de paz con mi casa segura y mi dinero en mi bolsa. Aprendí a la mala Pachi, pero aprendí el respeto no se compra. Y a veces hay que soltar a los hijos para no ahogarse uno mismo. Han pasado meses y mi hijo Julián sigue aprendiendo a vivir en su nueva realidad en un departamento pequeño, lejos de los lujos que mi pensión del IMS pagaba. Yo disfruto mis tardes frente al mar con mi dinero seguro y el corazón tranquilo, sabiendo que cortar el cordón fue el acto de amor más necesario para que maduraran. La dignidad de una madre no tiene precio ni se negocia por un plato en la mesa. Nunca presten sus propiedades a familiares sin un contrato firmado, ni entreguen el control de su vejez por culpa. Protejan su patrimonio legalmente antes de que sea tarde. ¿Tú habrías perdonado la humillación por ver a tu nieta o habrías cerrado la cartera de golpe como yo? Cuéntamelo en los comentarios. Doña Matilde, 68 años. M.